Saludamos ya a David Pastor, experto en ciberseguridad. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor Pastor, se trataría de un ataque ransomware. ¿Qué es esto? Bueno, un ataque ransomware se trata fundamentalmente de introducir un software malicioso en un determinado número de equipos, cifrar los datos que estos equipos tienen localmente y pedir un rescate a cambio de una clave que me va a permitir descifrar y volver a utilizar la información que ha sido previamente cifrada. El intercambio monetario suele ser criptomonedas porque es mucho más difícil de rastrear y suele ser pues una motivación meramente económica la que conlleva el ejecutar este tipo de ataques. Es decir, que los intereses que suele haber detrás de este tipo de acciones son más económicos que políticos. Suele ser así. Las tres principales motivaciones que suele haber en cualquier tipo de ciberincidente, no solo de tipo ransomware, suelen ser políticos, de espionaje y económicos. En el caso en el que está afectando a Estados Unidos concretamente, inicialmente parece ser económico, pero es muy difícil aventurarse porque a veces algunos ataques enmascaran a otros y este ataque de ransomware puede haber conllevado cierta exfiltración de datos previa que luego se puede utilizar de otra forma, ¿no? Como a nivel de ciberespionaje, por ejemplo. En el caso de DarkSide, de este grupo de piratas informáticos, ¿qué sabemos hasta ahora? Bueno, este grupo apareció más o menos en agosto de 2020, o al menos es cuando nosotros sabemos de su existencia. Entonces es un grupo bastante nuevo. Sí es verdad que actúan como una empresa, como una organización. De hecho, en su site web se puede leer que incluso tienen un código ético hablando de que no van a atacar a determinados organismos como puede ser gobiernos, escuelas, hospitales, etcétera. Entonces parece ser que es una empresa que su principal fin es ganar dinero como cualquier otra empresa legítima, lo que pasa que evidentemente en su caso es ilegal, ¿no? Y está prohibido lo que están haciendo. Claro, estas empresas ilegales, ¿cómo funcionan? ¿Por qué es tan difícil cerrarlas? Bueno, suelen ser personas muy cualificadas a nivel técnico, que ya tienen un historial amplio dentro de la materia de la seguridad o de la ciberseguridad y tened en cuenta que al final ellos se mueven sin leyes, entonces tienen acceso a los mismos recursos tecnológicos que una gran corporación, tienen personas muy cualificadas, no tiene por qué ser un gran número de personas, al final suelen ser un pequeño número de personas las que están detrás de este tipo de grupos y eso les permite tener mucha agilidad, ¿vale? Siempre decimos que van un paso por delante porque, bueno, en el lado de los buenos en el que todos o la mayoría nos encontramos, siempre tenemos ciertos procesos y ciertas normas que cumplir y en el caso de los ciberdelincuentes, pues no es así. Claro, llama la atención, ¿no?, que una empresa de esa envergadura tenga grietas, ¿no?, por las que se cuelan los hackers. Bueno, esto parece paradójico, pero realmente no nos tenemos que sorprender de que las empresas sufran ciberataques. Al final, cualquier empresa, tarde o temprano, va a tener algún tipo de incidente de seguridad. Realmente lo relevante es entender cómo esa empresa va a responder a este tipo de situaciones. Si no ha sido capaz de prevenirlo, ser capaz de detectarlo cuanto antes y poder responder a este tipo de ataques y sobre todo sobrevivir, que al final esto no es una batalla de ganar o perder, sino al final esto es una batalla de sobrevivir y cuanto más sobrevivas, pues mejor te va a ir porque al final va a ser que tu negocio siga funcionando. David, cuando las empresas ya hackeadas os llaman a los expertos para solucionar el problema, ¿cómo se suele proceder? ¿Qué es lo más difícil para solucionarlo? Bueno, inicialmente lo más complicado suele ser entender cuál ha sido realmente el alcance completo del ataque. En una situación compleja, sobre todo cuando son grandes corporaciones, suele ser muy difícil tener la visibilidad completa de hasta dónde ha llegado ese ataque y luego posteriormente asegurar de que esos compromisos, esas intrusiones no autorizadas que han tenido terceras partes a la red de la organización ya no están. Entonces podemos decir que la red está limpia. Eso suele ser lo más complicado. Además, esto se complica todavía más si las empresas no cuentan con este tipo de servicios, que pueden ser un servicio internamente, con personal propio, o puede ser un servicio subcontratado, pero ya pactado con ciertos niveles de servicio y ciertos tiempos de respuesta. Esto también suele ser algo que muchas veces nos encontramos que no tienen las empresas en marcha. Entonces, pues bueno, se trabaja muchas veces en un modo de ayudar, tratar de colaborar con otras entidades, etcétera, etcétera.
David, por lo que me comentas, parece difícil, ¿no?, prevenir que la ciberseguridad sea 100% efectiva, pero sí que me gustaría que nos recomendaras para un ciudadano, incluso para una empresa, para que esté atento a estos problemas, ¿qué tiene que hacer? Bueno, yo lo primero que diría sería sentido común. Igual que yo sospecharía de recibir una carta de alguien desconocido en mi buzón de casa, tenemos que pensar lo mismo con el correo electrónico. Igual que yo no utilizo mi llave de casa de forma genérica para todas las puertas, no hagamos lo mismo con las contraseñas. Y luego, sobre todo, ya de cara al usuario final, al ciudadano a pie, tratar de mantener los equipos lo más actualizados posibles, porque gracias a eso vamos a tratar de que este tipo de ataques que se pueden repartir fácilmente a nivel global, pues las empresas de sistemas operativos y de antivirus nos puedan ayudar a prevenirlos. Pues David Pastor, un placer hablar contigo. Gracias por este análisis y por atender al canal 24 Horas. Muchas gracias. Gracias.